Hola, hola, muy buenas noches. Hoy qué malaro, yepa. ¿Cómo están en sus casas? Muy amables por elegirnos para informarse. Nosotros aquí desde la mega cadena de comunicación queremos compartir con ustedes en este espacio del descargo esta noche temas que tienen que ver con los números y qué importantes son los números del salario, ¿verdad? Estamos hablando hoy del salario mínimo y de las posibilidades de un aumento del 30% del salario mínimo. Este por lo menos es el pedido que hace el representante de los trabajadores en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAM. Él es Ramón Ábalos y ha solicitado un 30% en el aumento del salario mínimo, porque según los estudios que tienen los trabajadores, es el 30% la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Actualmente el salario mínimo es de 2.289.324 guaraníes, un aumento que se registró en junio del año pasado. Ahora nuevamente hay una solicitud de los trabajadores de un aumento. Según el Banco Central del Paraguay, sin embargo, la pérdida del valor adquisitivo del trabajador es solamente alrededor del 10%. Esta noche vamos a hablar con Karina Gómez. Ella es la presidenta de la Comisión Nacional del Salario Mínimo para saber cuáles son los próximos pasos en vistas a la posibilidad de un aumento del salario mínimo. Porque también hay sectores que dicen, ¿para qué el aumento del salario mínimo? Porque eso simplemente hace que se multipliquen los aumentos. De este tema también vamos a hablar con el que sostiene esta teoría, que es el especialista en el trabajo, Enrique López, porque él cree que el aumento solamente se va a trasladar al consumidor final y sin embargo no va a reflejarse en la calidad de vida de los trabajadores que tienen el salario mínimo, que son aproximadamente 500.000 paraguayos que tienen un salario mínimo y un poco más en un salario oficial que hay en el país. Pero alrededor de 1.600.000 personas son las personas que están registradas en el Instituto de Previsión Social que tienen un salario fijo y estable. En este contexto también la gran discusión en términos de políticas públicas tiene que ver por qué solamente hay un aumento para las personas que tienen un salario mínimo. Esto hace que la pérdida del valor adquisitivo para las personas que tienen un salario mayor o menor o un salario profesional se mantenga igual al 30%. Entonces, esto realmente, según lo afirmó en otros medios de comunicación y también aquí en la 780 Enrique López, no redunda en la calidad de vida. Este es uno de los temas que le planteamos esta noche aquí en el descargo, la posibilidad de un aumento del salario mínimo y la importancia que va a tener realmente ese 30 o 10% de aumento que están solicitando. 30% piden las centrales obreras, pero se habla de la posibilidad de solo un 10%, según los informes técnicos extraoficiales del Banco Central del Paraguay. De este tema hablamos en los primeros bloques del programa hoy aquí en el descargo. Y hablando de números, qué importante es la matemática y la comunicación en la vida de todos, no solamente en ese proceso educativo de la educación escolar básica o en la educación inicial, porque según los estudios cognitivos, esto hay que comenzar ya en la educación inicial, incluso cuando los chicos son bebés todavía. La importancia del cálculo en la vida no solamente tiene que ver con los números, sino con la capacidad de resolver problemas. De este tema queremos hablar esta noche también en el descargo, hablando un poco de los números y de qué importante es sumar y restar a la hora de ir al supermercado, a la despensa. Vamos a hablar con la doctora Sofía Shea. Ella es experta en educación y es doctora también en educación. Ha hecho varias consultorías, no solamente en Paraguay, sino en la región. Vamos a hablar de este tema también esta noche en el descargo. Nosotros les agradecemos por elegirnos para informarse como todas las noches, así es que préndanse a las pantallas de Mega TV en los próximos 60 minutos. Soy María Cristina Sanabria, bienvenidos.
hablar de la posibilidad de un aumento del salario mínimo. Ya estamos en comunicación con la presidenta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la señora Karina Gómez, a quien agradecemos esta comunicación. Señora Karina, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Muy buenas noches, María Cristina. Un saludo a tu audiencia. Desde hace varios días se está hablando de la posibilidad de un aumento del salario mínimo, un salario mínimo que oficialmente, según los registros del gobierno, 500.000 personas estarían recibiendo ese salario, y nos preguntábamos qué novedades hay al respecto. ¿Ya hay una posibilidad de que se estudie o se dictamine esta semana? La posibilidad está dada para una mesa de trabajo solicitada por uno de los miembros del Consejo Nacional de Salarios Mínimos, que representa a los organismos o entes sindicales. Las organizaciones gremiales han solicitado esa mesa de trabajo no solamente para hablar de un posible reajuste salarial, sino también de políticas públicas que puedan mejorar la política salarial a nivel del mercado laboral. Entonces estamos pendientes de esa reunión y por supuesto también de la colaboración de todos los sectores y por supuesto de los informes técnicos que vamos a requerir para un posible reajuste. Cuando hablamos de esa mesa de trabajo, ¿a quiénes implica esa mesa de trabajo? Y cuando hablamos de políticas de unas mejores condiciones de salario, estamos hablando de personas que no solamente cobran el salario mínimo, porque de lo que se está hablando desde el momento que existe la posibilidad de un aumento del salario mínimo de estas 500.000 personas es que ¿qué pasa con el resto de las personas que cobran tal vez 500.000 guaraníes más que el salario mínimo y que también igual tienen una pérdida en el valor adquisitivo del que los sindicatos hablan, un 30%? No sé si esa es la información oficial que tienen. Es así, María Cristina. La cuestión hay que analizarlo de varios puntos de vista. ¿Qué pasa? Constitucionalmente, que es nuestra ley suprema, establece que cada persona o cada trabajador tiene derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y por supuesto con un salario que le haga vivir dignamente. Ese trabajo requiere de un sistema de salarios mínimos que es adoptado por Paraguay y como todos los países del mundo, de que se establezca un límite, una base salarial para poder terminar justamente una relación laboral. Cuando se determina esa relación laboral, si vamos a hablar en los términos de la Organización Internacional del Trabajo, estamos hablando de lo que denominamos un trabajo decente, con seguridad social, que el trabajo esté registrado y que por supuesto permita que el trabajador pueda gozar de los beneficios de salud y para un futuro su jubilación. Este sistema de salarios mínimos se determina conforme justamente a la acumulación de los índices del precio del consumidor. Todos los países utilizan como cálculo, como método de fijación del salario mínimo, el acumulativo interanual del IPC, del índice de precio del consumidor. Así como nosotros lo hacemos, requerimos de un informe técnico que justamente dé la base, el fundamento fáctico para que pueda determinarse si existe inflación, si está alteradas las condiciones económicas y entonces, si la consecuencia técnica es ello, nosotros tendríamos que recomendar un reajuste salarial. ¿Cuándo recibirían ese informe técnico del BCP? Porque yo creo que le puedo decir cuánto ha subido. Con el 100.000 con el que iba al súper ya no compro lo que compraba hace 3 meses. ¿Mi informe no serviría, Presidenta? No. Lastimosamente en la práctica, nosotros, lo que pasa es que hay que separar la cuestión social, la cuestión política y la cuestión económica. El salario mínimo tiene que ver mucho con un impacto económico. Si bien el derecho al salario es un derecho irrenunciable de todo trabajador, nosotros tenemos que respetar como Estado de Derecho la forma o método de cálculo de ese salario mínimo. Entiendo. Hasta que la ley esté vigente, tenemos que basarnos en lo que establezca el informe técnico del Banco Central del Paraguay. Una vez que se modifique esa ley, se podría verificar otras formas o métodos de cálculo. Pero hay que recordarle a la ciudadanía que nosotros también estamos integrados a la comunidad internacional y hemos ratificado convenios internacionales sobre los métodos de fijación de salarios mínimos.
Entiendo. Entonces, es todo un sistema jurídico, técnico, pero que tiene, por supuesto, un gran fin social. En este contexto de análisis que me imagino están haciendo en todos estos días mientras esperan esa mesa de trabajo y el informe técnico del BCP que les diga si aumentó un 10%, que se autorice, o sea, que les va a dar a ustedes el poder de autorizar el aumento del salarial, ¿han analizado en qué cambia la vida de las personas con ese aumento del 10% o del 30%, que es lo que piden los trabajadores, teniendo en cuenta que la suba de los precios es constante? El precio del combustible ha subido 3 veces en lo que va del año, y mucho realmente. Y también quisiera preguntarle, ¿nos tienen ustedes en su potestad poder aumentar el salario de todos los trabajadores en un porcentaje que les autorice el BCP, que el BCP les diga, no, por el gesto que me hace ya no, me dice que no? No, estamos en un Estado de Derecho, tenemos que cumplir lo que dicen las leyes. Entonces, cuando tenemos una ley que nos establece el procedimiento, tenemos que cumplir. Entiendo. En ese sentido, tenemos que un procedimiento ya preestablecido. Lo que nosotros no podemos hacer es obligar a las empresas a pagar más de lo que ha acordado con su trabajador, porque el salario es de libre consenso. Ese libre consenso es el acuerdo mutuo que se da entre un empleador y sus colaboradores. Lo que determina la ley es que ese consenso, ese acuerdo, ese convenio sobre un monto salarial no puede ser inferior al salario mínimo legal establecido. Nosotros podemos solamente establecer, de acuerdo al procedimiento legal, el aumento o reajuste del sistema de salarios mínimos, pero ya depende de la voluntad del empleador y el trabajador pagar más, o de acuerdo a la productividad también, que es lo que se busca finalmente, que el trabajador obtenga sus ingresos conforme a su productividad, conforme a su formación y su capacitación laboral. Entiendo. Muchísimas gracias por sus consideraciones, señora Karina Gómez, presidenta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Vamos a estar expectantes a la decisión que puedan tomar. Muy amable con Mega TV. Muchas gracias, María Cristina. Y vamos nosotros ahora a establecer otra comunicación con Enrique López, especialista en trabajo, teniendo en cuenta que ellos tienen una posición distinta. Consideran que aumentar solo el salario mínimo no cambia en nada la calidad de vida, no solamente de estas 500.000 personas que según los registros oficiales tienen un salario mínimo. Ellos hablan de la necesidad de una política pública que establezca un aumento, un reajuste del salario sobre la base del mínimo, pero para todos, incluso aquellos que cobran más o menos, porque realmente la pérdida del valor adquisitivo del dinero afecta a todos, sin distinción del que tiene un salario profesional o el que tenga un salario mínimo. Vamos a establecer esta comunicación con Enrique López. Muchísimas gracias por atendernos, señor Enrique. Qué gusto saludarte, Cristina, qué gusto saludar a la audiencia. Y efectivamente, es como vos mencionás muy bien, Cristina, cuando hablamos del aumento del salario mínimo, estamos hablando de una población de aproximadamente 400.000 personas que son las beneficiadas, pero por otro lado, digamos, son específicamente, estamos hablando de que esto va a impactar en la totalidad, digamos, de la población paraguaya. O sea, este incremento del salario mínimo hace de que este aumento los empresarios lo pasen a los costos y eso significa que la canasta va a volver a subir. El grave problema que tenemos es que sube X y la canasta sube 2X. Entonces, el remedio aparentemente es peor que la enfermedad, ¿verdad? La inflación es, digamos, es una regularización de la inflación pasada, pero el problema es que esta regularización genera más inflación, entonces de verdad el trabajador no tiene o no recupera ese poder adquisitivo. Ahora hay que decir de que esto es mejor a lo que teníamos antes de la ley 5764, digamos, para llegar a tener un aumento, digamos, las centrales de trabajadores hacían huelgas generales, ¿verdad? Entonces teníamos problemas, se paraba el país, inclusive hasta con violencia. Entonces, aún con estos problemas, ¿verdad? Digamos, esta situación es mejor que lo que teníamos antes, pero tampoco no es perfecto y hay que seguir buscando
alternativas para que de verdad el trabajador recupere ese poder adquisitivo. En esta situación el empresario no está feliz porque dice, me están pidiendo que suba en el peor momento. El trabajador no está feliz porque dice 200.000, que es el 9,3, que me quieren subir, no me sirve para nada, de verdad. No puedo hacer mucho con eso. Y por otro lado, van a subir 200.000, pero sube mi alquiler, sube todo, y entonces no me sirve de nada tampoco ese aumento. Hay que buscar otras alternativas, Cristina. ¿Y cuáles son las alternativas? ¿Qué se hace en la región en este contexto? Porque usted hace un análisis donde prácticamente es una regla de 3 simple. Ahora se va a aumentar, los trabajadores piden un 30% porque según el estudio técnico que hacen, esa es la pérdida del valor adquisitivo del dinero y del salario en estos últimos 3 meses. Pero, ¿qué pasa en la región? ¿Cómo se soluciona esa situación para que no haya una doble inflación? Es decir, ahora se alza el salario, se trata de equiparar, pero los empresarios vuelven a alzar el salario, a trasladar al consumidor final ese aumento del salario mínimo que se va a registrar, si es que se registra y se autoriza. Bueno, lo que hay que entender es que evidentemente lo que sacamos, o sea, la regla de oro que sacamos de esto es que el gobierno no puede desatender, digamos, a los gremios que emiten productos que tienen que ver con la canasta básica, ¿verdad? O sea, a ver un poco, todo lo que es carne, todo lo que es leche, todo lo que es huevos, todo lo que es pollo, todo lo que tiene que ver, digamos, con el pan, ¿verdad? Evidentemente el gobierno no puede perderle digamos, el acompañamiento, si bien el artículo 107 de la Constitución Nacional habla de una economía de libre mercado. Lo que hay que entender es que específicamente nuestra economía es principalmente informal. Entonces, no, aun cuando haya, digamos, incrementos leves, quedamos, digamos, muy expuestos cuando dejamos nada más que el mercado estira hacia arriba, y debe ser verificado. O sea, aún con economía de libre mercado, tiene que ser controlado, y hay que recordar de que en el pasado, en el Paraguay, aún cuando subió el trigo, por ejemplo, digamos, haciendo un acompañamiento, dando soporte y algún tipo de, digamos, de apoyo, ¿verdad?, a la Asociación de Fideros y Panaderos, no subió el pan. O sea, Entiendo. Lo que hay que entender es que esta situación que estamos teniendo, de como ocurrió en el año pasado, donde sube el 4,4 el salario mínimo, pero la canasta sube entre 6 y 11, no es tampoco la solución, ¿verdad? Es mejor que lo que teníamos antes, pero tenemos que seguir buscando algo que sea verdaderamente lo que ayude a recuperar esa pérdida adquisitiva del trabajador, y también a hacer que el empresario no diga, esperen un rato, yo voy a subir el salario mínimo, pero eso hace de que vuelva a subir la inflación. Eso significa de que todo va a estar alto, vamos a tener menos consumo. Y bueno, hoy yo tengo 4 salarios, hoy tengo 4 cajeros, digo bien, si es que va a haber menos venta, menos consumo, ya no voy a necesitar 4 cajeros, voy a necesitar 3, claro. 1 ya hecho. Entonces, ese es el riesgo también. Hay un Cristina. efecto en cadena. Muchísimas gracias por su punto de vista, señor Enrique López, por compartir esta noche con nosotros. Queríamos tener las dos miradas, la de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y también su posición al respecto. Muy amable con Mega TV. Cómo no, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Enrique López, hablando también en este bloque con nosotros del punto de vista de que el aumento del salario mínimo solamente tiene un efecto multiplicador de aumentos, y también hablábamos con la presidenta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Karina Gómez, esta noche aquí en El Descargo, en este primer bloque. Hacemos una breve pausa.
Y esta noche en el descargo estamos hablando de los números, de la importancia de entender la pérdida del 30% que tiene el dinero como valor adquisitivo a la hora de ir a hacer compras, la importancia de entender los salarios mínimos y cuánto es lo que piden las centrales obreras que debe aumentar y lo que dice la ley. También es importante entender los números y las matemáticas para ir al mercado, para ir a la despensa, para ir al súper y para poder comparar precios. Y qué importante es la matemática a lo largo de toda la vida, sin importar el área de trabajo que uno elija en su vida. Y esta noche, vamos a hablar con la doctora Sheila, la doctora Sofía Shey, porque con ella queremos hablar de la importancia de la comunicación también en las matemáticas. Ella es doctora y experta en educación, experta internacional. Nos hace el honor de compartir este espacio aquí en El Descargo. Muchísimas gracias por atendernos, doctora Sofía Shey. Buenas noches, un gusto de estar contigo y los televidentes. Doctora, ayer cuando tratábamos de hablar con usted, queríamos saber cuál es la importancia que tiene la matemática en el proceso educativo. No estamos hablando de la vida en general, pero en el proceso educativo, en estos 9 años de la educación escolar básica, de los 3 años de la media, o ya empezamos en la educación inicial. No, las matemáticas y comunicación son las disciplinas bases del desarrollo cognitivo. Hablando en cristiano significa que las matemáticas desarrollan la capacidad de análisis que imprimen en el cerebro, que es el órgano que genera en la mente a las habilidades, genera una sinapsis neurológica que permite la inteligencia. O sea, si yo no tengo esos estímulos de matemáticas, no voy a poder aumentar mi inteligencia, o sea, no voy a tener inteligencia. De ahí que es sumamente importante y llamamos por eso que las matemáticas y la comunicación son las bases del desarrollo cognitivo. La matemática en sí, como bien lo decías al inicio, nos permite desarrollar la capacidad de resolver problemas, el pensamiento analítico, el establecer hipótesis. Voy a irme por España, no, porque en España tengo todos esos pensamientos de análisis. Me permite a mí el haber estudiado matemática. Es muy profundo porque en realidad lo que tenemos, esta brecha que vos acabas de explicar, ¿qué es la brecha educativa que tenemos? ¿Qué es lo que no aprendimos de matemáticas y de comunicación? Y eso tiene un impacto en nuestra vida económica, así como esa brecha de matemáticas y de comunicación viene a no ser una de las herramientas del desarrollo económico del país. Parece algo que no interactúan, pero ¿cuál es el elemento que genera empleo? El empleo está generado por el crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico en los países necesitamos el capital físico, claro, las infraestructuras, rutas, fábricas. Otro factor fundamental es capital humano. Pero si nosotros tenemos paraguayos que no tienen capacidades básicas en matemáticas y no tienen la comprensión lectora necesaria porque tienen déficit en la parte de comunicación, ¿de qué capital humano puedo estar hablando? Y el capital humano es un factor de crecimiento económico asociado hoy día a las ideas. ¿Cómo yo tengo el pensamiento crítico para generar el pensamiento creativo? Porque a partir de una idea que hago cálculos matemáticos, puedo generar generar el pensamiento crítico para el creativo. Y el cuarto eslabón fundamental que siempre decimos es que la educación, el sistema educativo no tiene como eje fundamental darle a cada paraguayo esa habilidad. Porque si no, no estaríamos conviviendo con esa brecha de matemáticas y de comunicación. Es importante lo que me estás preguntando, es sumamente importante, porque el capital humano de Paraguay, que son la gran mayoría jóvenes, si no tienen un modelo de pensamiento analítico porque no aprendieron bien matemática, es sumamente difícil que puedan crecer en otras habilidades posteriormente. Doctor, hay una... Sí, te escucho. Perdón, doctora, ¿y cómo podemos hacer para cambiar esa idea que está instalada en el imaginario colectivo
por ejemplo, que el que es bueno para matemáticas, que estudie ingeniería, que se dedique al comercio, pero ella es buena no más para castellano, entonces que estudie para ser maestra, o estudie periodismo, o estudie derecho. Nos han obligado a lo largo de todo este tiempo a disociarnos, es decir, los que nos gustaba comunicación, no te preocupes por matemática, vos estudia esto. Y eso está muy arraigado en nuestro pensamiento. Cuando ayer usted me decía, hablábamos que eso es fundamental, la comunicación es fundamental para las matemáticas, hasta yo me quedé sorprendida con esa idea, y ahora que lo explica estoy entendiendo perfectamente. ¿Qué podemos hacer para que esto esté impregnado en nuestro imaginario colectivo como paraguayos? Claro, eso viene un poco dentro de las ciencias de la educación, estudiamos como inteligencias múltiples y talento. El talento puede ser innato o connato. ¿Qué significa eso? Yo puedo adquirir habilidades a lo largo de mi vida. Claro que hay músicos que nacen a los 2 y 3 años que son grandes músicos. Las academias, las escuelas, tiene que darte a vos la oportunidad de estas dos cuestiones básicas. Por eso que el estímulo temprano, nosotros hablamos de política de la primera infancia, esa política tiene que tener dos cosas fundamentales. Los primeros estímulos cognitivos, y te repito, la cognición se forma gracias a la matemática y a la comunicación, y alimentación. Entonces, ¿a qué edad comienzo con el estímulo para desarrollar inteligencia gracias a matemáticas y a comunicación? A los 6 meses. Hablamos de la primera infancia, hablamos de la necesidad de guarderías que no tenemos en Paraguay, porque ese estímulo temprano hará otro intelecto. Y aquello que vos decís de vos no sos talentosa para las matemáticas o vos no sos talentosa para la comprensión lectora y la comunicación, también, te repito, está sostenido por un modelo de aprendizaje que nos han impuesto modelos de aprendizaje aburrido. ¿Qué quiere decir eso? El problema no es que nosotros tenemos alumnos que ya no quieren estudiar. El problema es cómo enseñamos. De ahí que viene la tecnología. ¿Por qué la tecnología les prende tanto a los jóvenes y a los niños? Porque tiene un formato atractivo. Hasta los adultos tenemos todo el tiempo los dispositivos en nuestras manos. Y esa es una beta, o ese es el camino de introducir procesos de aprendizajes innovadores a través de esos dispositivos. Hablando mal y pronto, la tecnología no es lo innovador. La pedagogía usando dispositivos tecnológicos es la revolución realmente innovadora. Ahí, ¿qué podemos hacer con lo que planteas? Todos tenemos que ser matemáticos o comunicadores. Eso también es importante desvendar. Decíamos, estudiar matemática para ser un gran matemático. No, hoy tenemos que estudiar matemática para el estímulo que te digo y para el modelo de pensamiento que tenemos que tener. Vivimos la era de la necesidad de saber resolver problemas. El conocimiento práctico, aquel conocimiento que vos puedas usar en tu entorno del día a día es lo que te tiene que dar la educación. La matemática hace parte de esos análisis para la solución de los problemas. Cualquier situación que... Sí. En esta línea que usted acaba de describir, ¿qué avances o qué ideas encuentra en este proceso de transformación educativa que se habla en el sistema educativo paraguayo? Y si usted ve alguna luz al final del túnel para que podamos alcanzar mejor condiciones, mejores rendimientos, porque nuestro rendimiento en matemáticas, justamente que usted señala como determinante, y comunicación, según el SNEP, el último que se hizo, creo que fue en el 2019, teníamos de 10 chicos, si mal no recuerdo, 8 o 7 están por debajo del nivel mínimo de rendimiento. Exacto. Nosotros desde el punto de vista calidad de aprendizaje somos el último país menos competitivo de la región. No estamos hablando ni siquiera de la región completa, o sea, sí. Antes decíamos, no, Haití está un poco mejor que nosotros, estamos peor que Haití, con respecto a los haitianos.
Es súper preocupante el que tengamos que establecer un proceso burocrático de transformación, porque eso es lo que se está dando dentro de la transformación educativa, en donde se hacen reuniones casi más con visos electorales antes que técnicas. Te puedo decir por observación, converso muchísimo con la gente que está llevando adelante esto. ¿Qué es lo que tenemos que saber? La transformación de la educación ya se dio. Y por eso tenemos que hablar de la transformación digital de la educación, porque gracias a que pudimos, entre comillas, muy mal, continuar con la oferta educativa. Mal digo porque hemos extrapolado un sistema presencial por medio de dispositivos a distancia. Eso es un Frankenstein, porque la educación presencial tiene un modelo pedagógico y la educación en línea o a través de dispositivos a distancia tiene otro modelo pedagógico. Entonces, la transformación educativa ya se dio hace rato. Lo que tenemos que ordenar en los territorios es qué aprender, cómo aprender y para qué aprender. Eso tiene grandes respuestas, porque qué aprender, hablamos de qué currículum, cómo aprender, a través de qué modelo pedagógico, y obviamente ahí se incorpora la tecnología como medio pedagógico, porque el mundo sabe de que es una herramienta que capitaliza el proceso de aprendizaje. O sea, esa didáctica que nos permite una navegación en donde vamos interactuando, donde voy haciendo cálculos matemáticos o voy comprendiendo lo que leo, eso permite un desarrollo cognitivo, que es lo que estamos hablando, de un aprendizaje profundo y significativo. Por eso que cómo significa tecnología y para qué es la pregunta existencial. ¿Para qué aprendo esto? El aprendizaje tiene que tener un viso práctico, el conocimiento aplicado. Ese conocimiento memorístico que en 3 o 4 meses yo te cobro en una evaluación y al cabo de 6 meses te olvidaste, es por el modelo. La memorización no amplía capacidades cognitivas. La memorización dejémosle a Google, porque tenemos que asumir de que la memorización hoy día no es efectivo. Lo que tenemos que es ampliar la memoria, tenemos que tener la capacidad de interrelacionar lo que estamos aprendiendo desde lo teórico a lo práctico. Hablamos de aprendizaje aplicado y conocimiento aplicado, y tengamos capacidad de resolver problemas. ¿Cuál puede ser un problema? ¿Cuántos kilómetros me queda de aquí al Shopping del Sol a pie? Hago un cálculo matemático. Estamos hablando de espacios ejecutivos del cerebro que tienen relación directa con calidad de aprendizaje de matemáticas. Y sin lugar a dudas, las matemáticas y las comunicaciones, una cuestión de cada segundo, cada paso que damos está presente sin lugar a dudas. Una última pregunta, doctora. ¿Hay cierta brecha que tiene que ver con el género a la hora de pensar en matemáticas? Los hombres en general en la región, según la UNESCO, tienen un mejor rendimiento en matemáticas, y eso podría de alguna manera contribuir con que las mujeres siempre estamos como que más disminuidos en el día a día en términos de acceso a oportunidades. Sí, vos dijiste 2 variables que se separan. Una cosa es la oportunidad y otra cosa es la capacidad cognitiva. Por eso. Porque el sentido del cerebro de la mujer, es más, se ha visto que las mujeres tienen mejores rendimientos por una disciplina mucho mayor en las mujeres de aprender del esfuerzo para el aprendizaje. Eso es, en ese sentido, las mujeres tienen una potencialidad un poco más elevada. Ahora, la verdad es que las oportunidades están siendo siempre más ofrecidas a los varones. La mujer en países como los nuestros, con una asimetría que duele, normalmente a los 10, 12, 13, 14 años abandona la escuela porque ya se casa o tiene pareja. El hombre tiene un poco más de oportunidades para terminar su colegio. Eso no hace, la diferencia no es de género, que el hombre desarrolla mejores capacidades, se refiere a la oportunidad. Y con relación a las matemáticas, también hay una brecha importante con relación a los estudios de la ingeniería. Tenemos un modelo curricular que se llama STEAM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte, Deporte y Matemáticas, en donde hemos visto que más los hombres son los que acceden a esos modelos curriculares, porque la mujer tiene un estereotipo un poco más sesgado hacia las ciencias sociales o la salud, pero eso es una cuestión de estereotipo cultural, no por cuestiones de habilidades.
sin duda alguna, promovemos en el mundo por eso de que más mujeres seamos ingenieras, para hacerte el resumen fácil. Sí. Muchísimas gracias, doctora Sofía Shea, por atendernos y darnos un poco de luz en este día, en este programa que hoy hablamos de los números y todos estos desafíos que tienen que ver con el salario y la pérdida del valor adquisitivo del dinero, la importancia de la matemática, bastante claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y sin duda es un tema importante porque nosotros estamos hablando de salario, de empleo, de inflación y eso, cómo nosotros podemos asegurar empleo genuino generando crecimiento económico. Y hoy día el capital humano es el aspecto más importante generador de riqueza. Entonces, tenemos que reducir esas brechas de habilidades para que el paraguayo consiga mayores habilidades para proseguir sus estudios y que la gran mayoría de los paraguayos accedamos a la universidad, terminemos la universidad y tengamos empleo genuino. Muchísimas gracias, doctora Sofía Shea, muy amable con Mega TV. Y sobre las posibilidades de un aumento del salario mínimo vamos a hablar con Bernardo Rojas de la Central Unitaria de Trabajadores Auténticos CUTA. Señor Bernardo, gracias por atendernos. Igualmente, gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes para tu audiencia también. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Vaya y copeime? Hoy nace beca tú, hoy yo obe y lo mitad. Peikuamaiko Ñorainope, Peikuamaiko Itajala aumento, Mbaepa Yapotape Comisión Nacional de Salarios Mínimos o Estudiadas y la pende pedido. Acojan Aitegone y la tiene reunir con Asan. Hago reunir a Pepe oye definir la cantidad de meta y Nacojan Aitego y Curi que por fin muchos años iré a la Banco Central lo reconoce. PTI, inflación de cerca del 10%. 9.8%. 9.8% reconoce la inflación Banco Central del Paraguay con Haití, pero la ley es 10%. Sí, o llegué más a escuela porque 9.3 más hina curi. Van a llegué no, pero hablan de que tú ya confías en los bancos centrales porque a escuela anda y serio. Pues mira, antes y te diría y otras cosas a pesar ya. Pero de cualquier manera, la intención, de que la salario Yupitaja 2.500.000. Pepe Ñerre donde hace buscado Yupiro, ahí la solución que te origina. Porque Oreo Yerure 600.000, entonces ni no me la mitad y veterina. Pero de cualquier manera, pero más. Pediré que tú, pero ni que está llegando, guapo llegando, pero no hay números a los objetivos de las 600.000, porque UPAP 600.000 los objetivos. UPP, ahorita PTI, Oyupitita más o menos la salario a costo de vida. Cojan ahí la salario o perdeina 35%, más de 600.000. Aplico último descalabro económico y cosas que oye perderte 20 y nada. Cuando ayupite tío la combustible, cuando ayupite la pasaje, o yupipa llega los productos de primera necesidad, quiere decir que oye producir llega aumento general a peaje y se de que oyupita a la porcentaje de reajuste del salario. A pequeña estamos 800.000 en la presente ya. Don Bernardo, pero hoy habéis especialistas en el trabajo como el señor Enrique López, a otro habéis que con aumento del salario para el sector de los salarios mínimos, que aproximadamente 500.000, la paraguayo recibía salario mínimo, la Oyapota o Yupipa vende las cosas, porque al final el empresario o trasladata el aumento del salario al producto final, al consumidor final o absorbeta. Aumento. Mbaepe pereupe apeja por anducea veinde otra cosa. Araca epoñeme etape aumento salarial
otras personas, no recoya salario mínimo. Capaz que o cobra 500.000 guaraníes de más, pero la y poder adquisitivo o perde ahí 30-35% perean de Gina. Sí. Bueno, en primer lugar se atendé de que ya recojan a PTI estadística claro y de quién gana y quién no gana salario mínimo. Hoy PTI porcentaje de trabajadores asalariados, trabajadores formales. UPEAR y EPUPE, dentro de los trabajadores formales, hoy PTI 65 a 70% de trabajadores que ganan el salario mínimo y otros que ganan más del salario mínimo y otros que ganan, por supuesto, menos del salario mínimo. Pero dentro del porcentaje de trabajadores formales, después tenemos que decir que existe 7 de cada 10 trabajadores en el campo informal. Está en la informalidad. Me han indicado contar como que no ganáis salario mínimo o ganáis salario mínimo. Ya estoy de contar porque es informal. Nosotros apuntamos a la formalización. Entonces, ustedes de que 7 de cada 10 trabajadores paraguayos, Orecoy tiene empleo seguro, Orecoy tiene empleo inestable, Orecoy tiene salario inestable. Muchas veces, o nos revela salario mínimo o gana vela salario mínimo y algunas veces no ganáis. Entonces, totalmente inestable. A pegar es solucionar, primero reformalizar, política de Estado en generación de empleo. Ya la gobierno japonesa, siempre la de que la niñana y la salario mínimo ya se para poner a cuestión, hay que actuar, ya la problema, allá atacar el problema, ya solucionamos, de lo contrario, no ya solucionamos ahí nunca. Ahora, de que el gobierno nacional tiene que tener una política de Estado en generación de empleo y política salarial. Plan de Erecoino, de Yapomo Invader. A otro punto, la de salario y coama, que controlan los precios de los productos de primera necesidad. Vea al gobierno o controlar o yocuar a los empresarios, especialmente supermercadistas, a niños piti los precios de los productos de primera necesidad. O yocuar o Pepe. Como iban a pedir precios bases a Opau, Pepe. En Haití, por ejemplo, de jugar Pan Felipe, ya jugar ya por 6 meses a 3.500 el kilo. Pues hay cerca de 10.000 guaraníes el kilo. Entonces, PTI suba exorbitante, incontrolable. Entonces, ya tenéis precio piso. O ganar, por supuesto, la ONDA. Pero pecha ahí, la oferta ahí donde ya la oferta hay bateo, sino que la oferta ahí donde hay bugotona o llena. Entonces, hoy en la PTI control para que no haya este descalabro económico. Pero ando que allá, no marcháis. La otro tema, pendería, y solamente para el salario mínimo. Ahí pesa la ley de IUPEA, la ley de reajuste salarial del salario mínimo. De ahí capture ganar 4 millones a operan de salario mínimo. UPEA, Ario Yupian de la porcentaje, oye, decretado Yupian, o Yupian de la de salario. O ganaron 2 millones o 1.500.000, UPEA Ario Yupian, la reajuste calculado en base al salario mínimo. El salario mínimo Ario ya calculada la porcentaje a UPEA y aumentar a todos los salarios. Porque no es solamente salario del sector urbano, hay salario rural, hay salario, es decir, está reglamentado, todo está reglamentado, por eso el ministerio reglamenta los salarios, salario de la salud, salario de la educación, salario de los empleados, salario del sector público, salario campesino, o sea que el año por internet y que yo la hora te puede marear a la gente, no, ya es con claridad y se hace bien las cosas, entonces no depositamos ahí un día. De lo contrario, depositado un día ya pues ataño acá, a donde pues yo para la ña pues angoño acá, ya jamás otra cosa, pero para ya cuidar. Upecheite don Bernardo, ndere y cuavea cotema y shehehuija enterovea nerendúa y jina, entonces na explica miche.
La ley GIP salario mínimo o yupiana X porcentaje, UPEA y la Comisión Nacional. Por ejemplo, debe cobrar 4 millones de guaraníes mensuales. O yupiana P porcentaje GI a la Comisión Nacional P 4 millones ARI o P 2 millones 200.000 ARI. Pero ya, la cálculo ya para P 2 millones 200.000. Ya suponer que aumenta 10% y son 220.000 guaraníes la reajuste. A UPEA o yupiana hablan de 4 millones ARI. Ahí la 4 millones ya paga 400.000, por ejemplo. No. Okay. 2 millones 200.000 el salario mínimo. A UPEA ya reajustar hasta 10%. Quiere decir que UPEA 220.000. A UPEA o yupiana hablan de 4 millones ARI. O sea, UPEA o yupiana hablan de 1.500.000 ARI. O sea, UPEA o yupiana hablan de 2.200.000 ARI. Ese es el mecanismo que se tiene que utilizar y que tiene que reglamentar el Ministerio y que cumplir la ley. No es que solamente es para el salario mínimo, no. Sobre el salario mínimo se hace el cálculo. Jape reglamentación de por irupilan de catuitio ya aplica porque nunca ando yupiri, siempre o yupila salario mínimo y por ejemplo una persona que ganaba 5 millones hace 10 años cobraba 5 salarios mínimos, por ejemplo, ahora ya no va a ser ni la mitad del salario mínimo, o sea, no va a ser ni el doble de un salario mínimo. Es el caso de los trabajadores, por ejemplo, en el área del derecho o de las ciencias médicas incluso. Correcto. No, el ministerio siempre reglamentó el salario, solamente que hubo una avivada patronal en una oportunidad que solicitó un empresario un recurso de amparo para la aclaración de la ley. Y el empresario sostenía que el reajuste debe ser solamente para el salario mínimo. Ese recurso de amparo le fue concedido y entonces a partir de ahí los vivos entienden que tiene que ser solamente para el salario mínimo. Nosotros ya reclamamos millón de veces al ministerio que el salario, el reajuste del salario mínimo sea sobre el salario mínimo para y todos. No para el salario mínimo. ¿Qué es la diferencia ahí? Apenas mientras doña cumpillería lo vale la pena. Entonces ya cuidar a ver detalle. Yo también ya y que tu jave y que tu amo esa un tende por ahí que esa voy a pagar la reajuste. Le agradezco muchísimo por la explicación. Agradece Tereín de Shaucajahuereche Mootu para mañana. Entonces, o yupino el salario mínimo o yupiana entero. Vea pehuara y el porcentaje que establezca el gobierno. Muchísimas gracias, Bernardo Rojas. Igualmente, en orden me dice Porturero. Muchísimas gracias, señor Bernardo, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténticos, esta noche con nosotros. Y para cerrar el programa, un programa que hemos dedicado a este tema que sin lugar a dudas ha ocupado ya la agenda mediática en las últimas semanas, y esta semana parece que habría esa reunión que nos dice la presidenta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Karina Gómez, que nos dijo hoy en el descargo. Posiblemente esta semana se reúna. Esta semana también están pidiendo, esperando el informe del Banco Central del Paraguay, un documento determinante para la toma de la decisión que tiene que tener la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para otorgar ese aumento. Los trabajadores piden entre el 30 y el 35%. Hablaba el señor Bernardo de 600.000 guaraníes. Vamos a ver si se cumple este petitorio de los trabajadores. Y también, para cerrar el programa, quiero recordarles las reflexiones que ha hecho esta noche con nosotros la doctora Sofía Shey, especialista en educación, sobre la importancia de las matemáticas y la comunicación, no solamente en el proceso educativo que se inicia ya en la educación inicial, la escolar básica y la educación media, sino para resolver problemas a lo largo de nuestra vida. Así es que a ponerle mucho énfasis en las matemáticas y en la comunicación, no solamente en la educación y en el sistema formal de educación, sino en la vida diaria. Y con estas reflexiones queremos cerrar esta noche el programa El Descargo. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Nos encontramos mañana a las 20 horas aquí por las pantallas de Mega TV. Yayosha Bebé.